Muy buenos días a todos, JoJo fans. Estamos de vuelta para otro análisis de otro capítulo del mejor manga de la historia de JoJo Lands. Estamos actualmente en el arco El cobro del banco Dolphin, donde Jody y los demás van a intentar quitarle absolutamente todo al señor Howler, a su familia, a su empresa y a todo lo que lleve Howler en su nombre. El último capítulo terminó con Aka Howler dándose cuenta de que Jody y los demás llevaban una roca volcánica encima. La cosa no pinta bien para nuestros héroes. El capítulo empieza con un plano donde vemos a los marineros Yosuke rodeados de maletas y maletas de dinero. Eso es un problema, ya que la roca volcánica no va a hacer más que deteriorarse al estar en contacto con tanto dinero. Yodio, acordándose de lo que dijo Rohan, recuerda que esa roca volcánica es la única que queda. Deben salir de allí cueste lo que cueste. Charming Man, que nota que Aka se está alterando, intenta retomar la conversación sobre el intercambio de bienes. Pero ya es muy tarde. Aka pierde el control y ya no se fía de nada ni de nadie. Al ver que Yodo y Dragona están hablando entre ellos discretamente, Aka no duda y les dispara. Kay West, sorprendida, intenta entender lo que está pasando. Pero Aka está tan desconcertado que amenaza incluso a la gente que contrató, en este caso Kay West. El director de la empresa Howler sabe que puede perder las tierras que sus ancestros le transmitieron, sobre todo al ver una roca volcánica presente en la sala. Lo que no habíamos entendido es que Aka no sabe quién ha traído la roca volcánica. Es por eso que entra en pánico. Sabe que alguien va a por él y sus riquezas, pero no sabe ni quién ni desde dónde. Aka decide verificar a cada una de las personas presentes en el barco y decide empezar, sin sorpresa, con Dragona. Para ver si tiene la roca volcánica, Aka le pide que se cubra de billetes. Por alguna razón, Yodio le pide a Charming Man que le diga a Aka que Dragona no es una mujer. No veo lo que pueda aportar la conversación con Aka, pero bueno. Eso sí, de eso hablaremos más tarde porque ha habido reacciones cuanto menos curiosas. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo va a salir Dragona de esta? Pues muy sencillo. Resulta que Smooth Operators, al cambiar ligeramente el texto de los billetes, hace que estos se conviertan en billetes falsos. Esto tiene como principal consecuencia que la roca volcánica no se deteriore, al no ser objetos de valor. Charming Man intenta hablar con Aka, pero no hay manera. El señor Howler está como Yosuke contra Rohan cuando este se burló de su pero, fuera de sí. Al ver a Dragona entre fajos de billetes pero sin rastro de la roca volcánica, Aka está aún más desconcertado. Entre todo el jaleo, Kay West le avisa de algo. Un montón de barcos empiezan a rodear el yate. Al parecer, hay un incendio a bordo y todos estos barcos han venido para apagarlo. Resulta que han sido las balas disparadas por Aka las que han provocado un incendio en el sistema eléctrico del barco. Me parece poético que mientras se nos informa de esto, vemos a Yodio sujetando la roca volcánica. Todo está conectado. Charming Man, aprovechando el contexto, le mete aún más presión a Aka, recordándole que los barcos de policía seguramente no están acercándose solo por el incendio, sino también y sobre todo por Aka Howler. A continuación, Yodio se luce diciéndole a Aka que seguramente tenga menos de 72 horas, que el intercambio tendrá lugar en el yate, aunque parezca absurdo, ya que nadie es capaz de resistir al flujo monetario, ningún hombre puede mientras haya deseo. Yodo incluso se atreve a insinuarle a Aka que siente miedo al saber que lo que dice es cierto. Aka duda, pero Charming Man y Yodio suben el tono al ver que el contexto les es favorable. Aka debe firmar ahora o todos sus bienes desaparecerán. Sin transición nos vamos con Paco y Usagi, que acaban de llegar al instituto. Araki nos empieza a hablar de la infancia de Paco. El padre de Paco vino desde México para trabajar en una granja, pero el alcohol lo convirtió en un hombre borracho y violento. Cada vez que algo no le gustaba, se desquitaba en su hijo, abandonado por su madre. A pesar de todo esto, Paco quería a su padre,
quien le proponía de vez en cuando ir a pescar. Por lo que Araki nos cuenta, Paco tenía un stand desde hace ya mucho tiempo, al poder ver utilizar The Hustle para crear copias de sellos y así poder cobrar diversos cheques. Al parecer, Paco hacía todo esto para poder sacar a su padre de la cárcel, acusado de haber matado a otro borracho en una pelea callejera. Según lo que se cuenta, el padre se despertó al lado de un borracho tendido en el suelo, apuñalado por un cuchillo donde estaban sus huellas dactilares. Una historia un poco absurda, ¿verdad? Como con Jody Dragona, vemos a Meryl May interceptar a Paco en la calle para intentar atraerlo a su causa. Según la directora del instituto, la mafia habría engañado a Paco y su padre. El borracho, aparentemente asesinado por su padre, era una persona útil para la mafia en su momento, pero que ya no lo era. Paco sería el siguiente, pero Meryl May le propone otro camino. Paco, por lo que vemos ahora, parece haber aceptado lo que Meryl May le propuso. Volvemos al presente y el conserje del colegio avisa a Paco y Usagi que la directora acaba de irse acompañada de 2 policías. Paco y Usagi, temiendo lo peor, deciden entrar en su despacho. Y no encuentran nada. Bueno, nada. Algo sí que encuentran. No encuentran a Meryl May, pero sí encuentran partes de ella. Más precisamente, dedos. Parece que Meryl May ha sido torturada por los agentes de Alcahowler para luego ser secuestrada hasta un paradero desconocido. Y aquí se termina el capítulo. Bueno. Otra vez más, Araki logra sacar a sus héroes de una situación muy delicada. Afortunadamente, entre el estado de Akka y el stand de Dragona, todo acabó bien. Al menos por ahora. Ahora es hora de analizar el capítulo y comentar algunos aspectos. Lo primero de lo que deseo hablar es evidentemente la escena con Dragona. No es la escena más importante, pero es el momento que más ha dividido a los fans. Como recordaréis, Yodio le dice a Charmyman que le diga a Akka que Dragona es un chico. Y aquí muchos fans vieron a Yodio y o Charmyman como personas transfóbicas al no respetar la identidad de Dragona. Lo primero de todo, me da igual que Dragona sea hombre, mujer, una escoba o un Pikachu. Es un gran personaje que además es muy apreciado por la comunidad. Pero, ¿qué sabemos sobre su identidad sexual? Pues no mucho, la verdad. Desde el principio, Yodio se ha referido a Dragona como su hermano. Siempre. Por lo tanto, no entiendo muy bien la polémica en ese sentido. También hay que tener en cuenta que Yodio tiene 15 años. Es el hermano pequeño de Dragona y sufre de trastorno antisocial de la persona, lo cual significa que Yodio es en teoría una persona a la que le cuesta aceptar o respetar los códigos sociales. Yodio tiene 15 años, está en plena adolescencia. Es normal que veamos a Yodio madurar, como el resto de los Joestar en sus respectivas partes. El propio Araki lo dijo en su momento en el primer capítulo de The Jojonauts. Su noveno protagonista es un chico de 15 años. Considero que los 15 años es la edad en la que los pensamientos de una persona para el futuro son más vibrantes. Como autor, espero que el protagonista madure y se desarrolle admirablemente con el tiempo. Es por lo tanto normal esperar que Yodio crezca como persona, aunque nunca he dudado de su amor y respeto hacia Dragona. Es por ello que creo sinceramente que algunas reacciones que hemos visto son un poco exageradas. Desear la muerte del autor ya me parece exagerado. Por esto, aún más. Literalmente, desde el principio, hemos visto que Yodio nunca ha dudado en arriesgar su propia vida para salvar a Dragona de cualquier peligro. Es verdad que ya tuvimos un poco de información sobre su pasado, pero estaría bien que en algún momento nos expliquen cómo y por qué razones se hizo ese cambio. Es una cuestión delicada, pero al mismo tiempo muy interesante, y no dudo de que Araki sepa manejarla perfectamente. Seguimos con Yodio, pero para un comentario mucho más rápido, y es decir, lo mucho que Yodio está subiendo en el ranking de mejores protagonistas. Desde el principio, a pesar de su edad, no ha dudado en enfrentarse frontalmente al peligro. Contra los policías que acosaban a Dragona, contra Rohan en su propia villa, contra el resto de la clase Dragona en el bus, contra los 2 asesinos a sueldo de Howler en el hospital, y ahora contra Akka en su propio yate. Todos los Joestar nunca han dudado en ayudar a los demás.
pero no sé por qué siento que Yodio es de los que tienen más aura. El personaje promete por su personalidad y por los trastornos que puede sufrir, además de lo protector que es con Dragona. Respecto al pasado de Paco, me ha pillado por sorpresa. No me lo esperaba, y tampoco he entendido muy bien por qué nos cuentan eso, o al menos por qué nos lo cuentan ahora. Ahora sabemos que Paco fue abandonado por su madre, que su padre le maltrata, pero en el fondo le quiere y van de pesca juntos. Lo he visto como cualquier otro flashback o backstory de Evento Áureo. Quiero imaginar que los capítulos siguientes nos contarán algo que nos hará entender mejor la intención de ese flashback. A lo mejor algo que hable sobre su relación con Meryl May, a la que Paco va a intentar salvar, o al menos lo que quede de ella. Para seguir con el análisis y comentarios sobre el capítulo, vuelve la temática del absurdo. Recordemos que esta temática fue abordada en la parte 9 en el famoso capítulo sobre la infancia de Yodio y Dragona. Parece que lo absurdo realmente marcó a Yodio y Dragona, ya que Yodio se lo menciona otra vez a Akka. Ahora que tenemos más elementos sobre la buena fortuna, los mecanismos y las rocas volcánicas, puede que Araki nos esté dando pistas sobre lo absurdo. Absurdo es, por ejemplo, lo que le ha pasado a Akka. ¿Era probable que Akka provocara un incendio en un yate bastante grande disparando solo 3 veces en una pared? Nada, era casi imposible. Pero lo que pase, pasará, aunque deban suceder cosas absurdas para llegar hasta ese acontecimiento. Y es lo que le está pasando a Akka. Que los banqueros fueran a buscarle al aeropuerto sin previo aviso, que toda una multitud se abalanzara sobre él en la calle, que unos niños le pongan contra las cuerdas en su yate, y que este mismo yate acabe en llamas tras unos disparos de una pequeña pistola en una simple pared. Y esto me permite enlazar con el último punto que quiero abordar, Akka Howler. Si Jojolands es tan largo como Silver Run o Jojolion, podemos considerar que la aparición de Akka es muy temprana para ser la de un villano principal. Cuanto más veo a Akka, menos lo veo como el villano principal. No veo cómo va a salir de esta, así que puedo ver a Yodio y los demás en posesión de las tierras de Howler muy pronto si todo sale bien. Akka se está convirtiendo en lo que fueron Diego Brando en Steel Run y Jovin Higashikata en Jojolion. Un aperitivo mientras esperamos la llegada del villano principal. Puede que me equivoque, y no me molestaría, pero si tuviera que apostar diría que Akka no es el villano principal de la historia. Si también pienso esto es por su comportamiento. No tiene autoridad, no tiene carisma, se comporta como un niño y solo sabe negociar con millones de dólares y a punta de pistola. Nada más. No parece ser alguien inteligente, que haya llegado a la cima por méritos propios, sino por ser el descendiente de una familia de mafiosos y criminales. En todo caso, no podemos asegurar nada, así que toca esperar. Recordad que el próximo mes no habrá capítulo de The Jojolands, pero sí tendréis reacción al Jojo Day y una entrevista en la Memorial Radio Station. Os espero en abril, va a ser un mes muy interesante. ¡Hasta luego, Jojo fans!